Esta es una ciudad, como suele suceder con lo instalado, ¿no? Armada en derredor a lo existente. Desde hace 100 años que hay subtes, por lo tanto, la población, los trabajos, pero también el resto de los transportes están articulados en la existencia del subte. Seguramente si no existiera el subte, como sucede en otras ciudades argentinas, claramente, que tienen mucha población también, y a las cuales yo habitualmente les sugiero instalar un sistema de subte porque es lo más práctico y rápido y seguro, a pesar de ciertas deficiencias estructurales de las administraciones. Claro, cuando no funciona uno de los servicios esenciales se transforma la situación en realmente un caos. Lo que se vivió la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires fue dramático y cómico, ¿no? Se tardaba casi una hora en ir de una avenida a la otra, una masa compacta de vehículos y de colectivos que dificultaron prácticamente, yo diría, el 60-70% del funcionamiento laboral de la ciudad. Inclusive nos obligaron a nosotros a frenar las grabaciones de televisión casi toda la semana, porque razonablemente hasta los invitados se movían en subte. Una situación muy compleja. Ahora, esto me llevaba a pensar qué malos administradores que son los liberales, ¿no? Esto es importante señalarlo porque el argumento, el caballito de batalla de estos sectores es que el populismo, la democracia popular, es desprolija, desordenada, corrupta, mal administradora y que se necesita de aquellos con experiencia en la empresa privada para tener una buena administración. Esto, a decir verdad, en la historia argentina no se pudo corroborar nunca, es una especie de frase lanzada al azar que configura un misterio, pero tanto durante la dictadura militar como en el ciclo de los 90, como en la administración liberal de la ciudad de Buenos Aires, más allá de la orientación conceptual, lo que no se corrobora es una buena administración, una buena gestión. El sistema hospitalario de la ciudad de Buenos Aires está colapsado, y está colapsado porque fue derruido intencionadamente en beneficio de la educación privada. Ahora el sistema de subtes son situaciones que no están habilitadas por los presupuestos que se manejan en esta ciudad, que es indudablemente la más rica del país, debido a la concentración macrocefálica que tiene la República Argentina, y más allá de la necesidad de desmontar esta desigualdad, lo cierto es que aquel que se hace cargo de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos que espantan, ¿no?, cuando uno observa los registros mensuales. Bueno, pese a todo, no han logrado administrar adecuadamente, y a partir de allí uno puede adentrarse específicamente en un conflicto determinado, pero la observación general parte desde esa premisa. En concreto, no porque yo haga una acusación ideológica sobre el conservadurismo en nuestro país, en concreto, cada vez que estas fuerzas tienen la posibilidad de ejercer el poder en la Argentina, lo hacen, además de con rasgos de injusticia en términos sociales, desordenadamente en términos organizativos. Gabriel, a nosotros desde el mal llamado interior nos da la sensación de que tanto Macri como a veces también el grupo Clarín u otros grupos de poder muy concretos se cagan literalmente en la legalidad, en los acuerdos, de una manera, con una impunidad a un punto tal de caradurismo inédito. Es una cosa realmente increíble lo que pasa. Un Macri que está además procesado por este tema de las escuchas, y sin embargo tiene una coraza que lo va protegiendo y lo mantiene también en niveles de popularidad en esa ciudad autónoma de Buenos Aires tan particular, que realmente nos interesaría también saber tu opinión acerca de, bueno, cuáles son los criterios que maneja la sociedad porteña también para mantener esta situación, ¿no? En términos propagandísticos, la situación es intratable. Vamos a ver un panorama general brevemente. Mientras que desde esa fuerza se habla de una, podríamos decir, involución hacia el chavismo, no se señala que Chávez, como
Cristina, como Evo, como todos, ganaron elecciones reiteradamente y por eso están en el gobierno. Ellos gobernaron el país a través del golpe militar más sanguinario de la historia, que no fue corroborado ni por un voto, nunca jamás durante todo el ciclo. Entonces, efectivamente, quiebran la legalidad cuando a sus intereses les conviene, pero además tienen, podríamos decir, el tupé de designarse democráticos, en detrimento de fuerzas que vendrían a ser tiránicas, conservadoras, autoritarias. Esto queda desmentido per se. Ahora, en términos particulares, concretamente en la ciudad, ni hablar. Y te agrego un dato muy reciente y muy evidente. Si vos te haces cargo del derecho como administrador de disponer aumentos de precios en las tarifas, ¿cómo no te vas a hacer cargo del servicio? Es una locura. Yo me hago cargo de aumentar el salamín en el almacén de la esquina, pero no del almacén. Entonces, son situaciones equívocas en las cuales no se privan de obtener ningún beneficio mucho más allá de cualquier legalidad existente. Pero después no se hacen cargo del problema, no se hacen cargo de lo que ello significa ya como trabajo concreto. Y yo me he cuidado mucho de hablar de Macri. Soy de los periodistas que menos ha abordado en profundidad intencionadamente, porque soy muy respetuoso del voto colectivo, hasta del que no me gusta. He recibido muchos materiales para firmar y para difundir diciendo por la destitución de Macri, ¿no? Debido a estos desajustes, tanto legales como político-administrativos. Y digo, no es correcto que se lleven a cabo las acciones judiciales del caso, pero lo cierto es, y ahí voy a lo que vos señalabas, que la población de la capital federal ha resuelto votar a Macri, por lo menos en una parte importante como para darle la victoria. Por lo tanto, o se trabaja adecuadamente para acabar con el régimen liberal electoralmente a través de una participación democrática que incluya movilizaciones, pero no que incluya acciones que corten el proceso democrático antes de tiempo, o aceptamos lo que dicen las urnas, pero en modo alguno lo interrumpimos arbitrariamente porque es una causa legal. Ahora, las causas legales que hay sobre Macri son importantes, y ahí está, vos mencionás el Grupo Clarín, cómo trabaja. Fíjate vos que la trascendencia está dada sobre presuntas acusaciones acerca de funcionarios nacionales, con los cuales se batalla de manera continua, sin que exista todavía, salvo en el caso de Schiavi, en el caso de Transporte, en el caso de Jaime, que existan reales comprobaciones integrales de algún tipo de manejo o desaguisado, mientras que las investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires están muy avanzadas. En ese sentido, la información es ostensiblemente tendenciosa por parte del monopolio, pero aún así creo que el problema radica también en la herencia de una ciudad-puerto que ha vivido a espaldas al país, vinculada con la riqueza externa, atando su beneficio a la riqueza externa, y que ha quedado como sustrato en la conciencia pública porteña, que tal vez, en muchos casos, es más proclive a diferenciarse de su propia sociedad, de los trabajadores que la integran, aun cuando tenga que optar, como en este caso, por situaciones que las perjudican, porque en realidad problemas como el de salud, problemas como el del transporte, no están focalizados sobre solo una franja, sino que abarcan a toda la comunidad. Pero es tan fuerte la pulsión de la clase media y media alta porteña para no parecerse al trabajador promedio, para sentirse un poquito más distinguido que el resto, que son capaces inclusive de sacrificar algunos intereses propios particulares con tal de no ser identificados con esa franja, ¿no? Gabriel, la situación que ha provocado el retiro del Estado o el mal manejo del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en la salud, en la cultura, en el transporte, en la educación, tiene que ver, bueno, con los desfinanciamientos y mala administración de las políticas liberales implementadas por Macri. Pero ¿qué hay más de, digamos, de ineficiencia, desidia o de vaciamiento de la caja? Están los tres elementos, y yo le incorporaría los defectos propios, porque lo cierto es que hace mucho tiempo que el nacionalismo popular,
el peronismo, los sectores democráticos populares en Capital, no logran articular una lista como la gente que integre a los sectores en lugar de vertebrarse sectariamente sobre determinada agrupación, con carácter expulsivo para el resto de los actores sociales, y que genere pasión como para que exista una movilización acorde con las necesidades de la ciudad. Porque si observamos los niveles de voto, nos encontramos con que poco menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires y los sectores, especialmente los más populares de la ciudad de Buenos Aires, no han votado a Macri, pero tienen un voto disperso porque no se han sentido convocados por ninguna fuerza política que plante bandera genuina en la ciudad y pueda avanzar hacia la toma de un gobierno a través de medios democráticos y la construcción de una administración genuina, profunda y bien realizada. Entonces, así como están esos errores que vos marcás, que me parecen muy importantes, que son los determinantes, porque los errores son de los liberales claramente en la gestión, también es cierto que a la hora de construir una opción no se han realizado los pasos necesarios para que esa opción sea genuina, motorice la emoción y la inteligencia de la población y le brinde una bandera conjunta a esos sectores que están genuinamente reclamando en contra del gobierno de la ciudad. Sí, Gabriel, es verdad lo que decís, que lo que decías anteriormente, que los administradores liberales han sido bastante cuestionables por su habilidad. Pero Macri da la sensación que es el peor de los peores, que si se le da un campo para que lo maneje lo choca Macri. Entonces yo me pregunto si el poder concentrado, el poder económico no está un poco preocupado por esto. No tienen opciones, no tienen candidatos. Claro. Aquella vieja idea de Kirchner, que nosotros dimos cuenta de la misma en algunos editoriales de la Señal Medios, que no trascendió mucho, que no es tan preocupante que Macri gane en la ciudad porque se va a ver que no es un candidato nacional genuino, va a fracasar en la gestión. Eso es lo que en realidad tenemos entendido por fuentes muy cercanas que pensaba Néstor Kirchner. Creo que es un acierto en términos relativos. Lo que se logró con este problema que tiene la ciudad de Buenos Aires es al menos precaver al conjunto de la nación sobre el único candidato conservador que se perfilaba con alguna perspectiva de ganar una elección nacional. Se está derrumbando esa posibilidad y eso tal vez sea bueno para el conjunto del país, aun cuando sea problemático para los porteños. Pero creo que la preocupación de las franjas de la economía concentrada en la Argentina está orientada en la incapacidad de construir un candidato. Después del menemismo no han logrado hacer emerger a alguien que cautivara a la gente y al mismo tiempo se sostuviera en una gestión de manera más o menos razonable. Y esto también tiene que ver con la ausencia de un proyecto económico alternativo al vigente que pueda configurarse como superador. La memoria del ajuste en la Argentina, aun cuando no se plasme mediáticamente, la memoria del ajuste de los que casi se funden en el 2001, de los que perdieron la casa, de los que perdieron el trabajo, de los que perdieron el vehículo y tantas otras cosas, está latente, está presente como una resolana debajo de la piel de el conjunto de la población, de una parte importante de la población, y por mucha confusión que haya sobre el rumbo político, no se quiere volver allí. Por eso los candidatos liberales tienen tan poca performance electoral. Sí, y además quería añadir que a veces las herramientas del marketing político logran también ciertos resultados efímeros y menores en algunas localidades, pero lo cierto es que en los momentos de construcción política, que justamente no son los años electorales, son aquellos en los que se trabaja finamente para llegar al momento electoral con alguna chance. Lo cierto es que Macri parece encerrado absolutamente en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que en algún momento tuvo algún resultado por ahí en Santa Fe e incluso aquí en nuestra provincia también. Como si esa experiencia de los 90 no fuera escasa, no fuera trascendente para la memoria colectiva, este presente europeo, donde se observa que se está echando nafta al fuego con planes de ajuste en España, en Grecia, en Italia,
también incide. A veces se menoscaba la capacidad de pensamiento popular. Si nosotros rastreamos un poco en la opinión pública de los 40, la guerra incidió mucho sobre el decurso de los acontecimientos en aquel entonces. No es, podríamos decir, no se trata de grandes clases magistrales de política internacional, pero hay una percepción colectiva de acá no fue mal con esas recetas y ahora allá les está yendo mal con las mismas. Guarda con volver a apostar a eso. Creo que eso incide también en la elaboración de una conciencia colectiva. Lo que pasa es que eso no se manifiesta como lo manifestaría un académico, ¿no? Un analista internacional. Se manifiesta de manera más perceptiva, más intuitiva, pero está presente en el análisis político. Por eso también no logran un andamiaje y un candidato que pueda catalizar las aspiraciones, porque en realidad la gente no cree en ese tipo de posibilidades. Gabriel, como siempre, muchas gracias por aportarnos una dosis de claridad, una dosis importante de claridad, nosotros que lo estamos viviendo y viendo esto a 1000 kilómetros.